Bienvenido y bienvenida a este mensaje del día miércoles 2 de septiembre de 2020. Esta es una lectura con una sola carta que sirve como reflexión. No se trata de una predicción, sino que nos está diciendo un mensaje interesante que podemos poner en práctica en nuestra relación de pareja o en el trabajo o en el dinero, en la situación que nosotros consideremos que necesitamos obviamente una guía. Vamos a ver qué nos dice entonces la carta de este día de hoy. Bueno, veamos qué tenemos entonces hoy miércoles 2 de septiembre. La carta del 3 de oros. Bueno, esta es una carta que a mí me gusta muchísimo, la carta del 3 de oros, porque es una carta muy activa. Y es una carta de oros, o sea, de elemento de tierra. Entonces es una carta que nos habla mucho de materializar. Como tal, el 3 de oros es una carta que nos habla muchísimo de trabajo, o nos habla otra cuestión, nos habla de construir algo. Entonces puede ser directamente el trabajo personal, el trabajo profesional, o puede ser simplemente edificar o construir o dar forma a cualquier situación. El palo de oros es un palo muy interesante porque es el palo del elemento de tierra. Entonces es el palo que nos habla a nosotros de asegurar o estabilizar una situación. Entonces los oros siempre son muy positivos en cualquier lectura porque evidentemente nos ponen como los pies en la tierra. Entonces es un palo que realmente es muy importante tener, sobre todo pues en cuestiones que necesitan estabilizarse, como el trabajo o como todo en realidad, porque la pareja también necesita estabilidad. Bueno, el mensaje del día de hoy, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que tenemos que construir. Como decía antes, es una carta de muchísima acción. El 3 es un número que nos habla de expansión. El 3 es el número de la sacerdotisa también. Entonces es un número que nos está hablando de creatividad, o de crear o de construir. Como mensaje, que nos está diciendo que tenemos que ponernos manos a la obra. Es una carta de acción, es una carta de trabajo, es una carta de hacer todo el tiempo. No vemos aquí este personaje trabajando siguiendo las instrucciones de estos dos personajes que aparecen acá. Entonces este personaje está construyendo todo esto que vemos aquí en la carta, obviamente con esfuerzo y dedicación. Mensaje como tal, consejo como tal que nos está diciendo esta carta, que tenemos que ponernos a trabajar, que tenemos que invertir nuestro tiempo, que tenemos que ponerle dedicación, que tenemos que ponerle esfuerzo, que tenemos que hacer todos los días un poco para poder llegar a la finalidad. Vean ustedes que este personaje aquí está trabajando en esta parte de esta construcción, que de pronto puede ser una iglesia, puede ser cualquier cosa. Entonces en un día no va a construir todo, pero evidentemente todos los días trabajando y trabajando va efectivamente a terminar la obra. Esta carta nos estabiliza muchísimo la pareja. Es una carta que nos está diciendo que es el momento de crecer con la relación. Es el momento de ponerle estabilidad a esa pareja. Entonces es un consejo muy positivo porque nos está diciendo que si hay algo que no está funcionando con la relación de pareja, esta carta nos está diciendo que tenemos que trabajar en eso. No solamente como hacer de la vista gorda, mirar para otro lado, sino que si efectivamente hay problemas en la relación, esta carta nos está aconsejando que tenemos que trabajar en esa situación, ¿no? Para mejorarla, para darle nuevamente estabilidad, para darle nuevamente forma, ¿no? Para contener esa situación y arreglarla. Como tal decía antes, que es una carta de trabajo. Entonces es una carta que nos está diciendo que tenemos que invertir mucho tiempo para llegar a ese objetivo. Es una carta muy interesante para emprendedores porque es una carta que nos habla de construir un propio negocio también, pero también nos está hablando de la dedicación y constancia con respecto a la carrera o con respecto al dinero. Entonces nada en la vida viene, digamos, de arriba, nada viene gratis y todo se construye con el esfuerzo que uno le ponga a las cosas, ¿no? Pues digamos que relativamente es así. Entonces esta carta como consejo que nos está diciendo que tenemos que trabajar, que tenemos que movernos, que tenemos que actuar, que tenemos que estabilizar una situación, que tenemos que construir, que tenemos que expandir, o sea que tenemos que crecer económicamente, laboralmente, que tenemos que crecer con esa relación, darle forma, estabilidad. Entonces es una carta que a mí me gusta muchísimo porque es una carta que nos está diciendo que si nosotros trabajamos y nos dedicamos a esa situación y le ponemos ese esfuerzo y esa dedicación y esa mente positiva y esa mente y esas manos laboriosas, entonces efectivamente todo va a salir bien. Entonces es una carta que me gusta muchísimo porque nos da ese consejo de que si nosotros lo hacemos, vamos a lograr lo que estamos esperando, ¿no? Pero efectivamente hay que hacerlo. Es una carta de oros, entonces es la acción real, son los hechos. Entonces esta carta nos habla mucho de ver la situación con hechos y no con palabras o con deseos. Lo que realmente cambia la cosa o las cosas
son los hechos y no los deseos y las palabras, sino las acciones. Así que este es el mensaje del día de hoy. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el mensaje de mañana y deja tu comentario sobre tu percepción de esta carta o sobre cómo esta carta ha impactado en este mensaje del día de hoy, o si de pronto recuerdas alguna anécdota en la que te ha salido esta carta y te dejó un mensaje muy positivo también. Nos vemos en el mensaje de mañana y hasta la próxima. Chao.